epitelial cerrada sobre sí misma. El contenido de este quiste puede ser líquido, semilíquido o papilioso. Según Harnich, Profe, los disculpe, quistes son no se mueve la formaciones. diapositiva. ¿Cómo? Que no se mueve la diapositiva, quedó en el inicio nomás. No Ah, sé que si va en se el está moviendo. inicio. A ver, Sí, profe, también puede sí. agrandar la diapositiva porque es como que está Bueno, vamos a ver. presentando al costado, Vamos ¿no? a aprender. Vamos a ver. Vamos a dejar de compartir un minuto. Voy a volver a compartir. Y ahí me dicen, sí, ahí se ve. Voy a, voy a agrandar, a ver si. Ahí están viendo, quiste de la cavidad bucal. Ajá. Qué raro, porque le puse ahí se ve mejor o estamos en la misma otra vez. Sí. Ahí No, sí, ahí se ahora ve sí se bien. ve grande. Ahora se ve grande. Bueno, como les había mencionado, los quistes de la cavidad bucal es el tema del día de hoy. Yo voy a ir pasando lo más lento posible. Hablábamos de las definiciones de Cabrini y ahora la de Harney, que decíamos que pueden ser formaciones uni o multicavitarias con formas de saco y que están revestidas por una cápsula y cuyo contenido puede ser líquido o pastoso. Es decir, que estamos hablando en presencia de una patología que tiene una pared conjuntivo epitelial y de un contenido que puede ser variable, ¿verdad? La clasificación de los quistes, la última clasificación de la OMS, habla de que pueden ser inflamatorios o del desarrollo. Dentro de lo inflamatorio están el radicular y el inflamatorio colateral, y dentro de los del desarrollo están el quiste dentígero, el queratoquiste, el periodontal lateral, el gingival, el ortoqueratinizado, el odontogénico calcificante, o también conocido como tumor de Pingborg, y el odontogénico glandular. Estos serían los del desarrollo de origen odontogénico. También hay, como se ve en esta clasificación siguiente, eh, que es un poquito más vieja, hay los que son de origen no odontogénico. Acá en esta clasificación un poquito más antigua, lo que nos permite es reconocer que hay quistes del desarrollo que son ontogénicos, es decir, que van a estar formados a partir del resto de epiteliales que participan en la formación de la pieza dentaria, y los no ontogénicos, es decir, cuyos restos epiteliales que van a dar origen a estos quistes no son parte en la formación de la pieza dentaria, sino que son restos epiteliales que quedan más bien como vestigios de suturas, de uniones entre huesos en su formación temprana, ¿verdad? Y el quiste más conocido que sabemos que es el quiste radicular, que es de origen inflamatorio. Esta es una clasificación un poquito más vieja, pero a título informativo se las puse. Y aquí vamos a hablar de la patogenia de un quiste. El quiste, su mecanismo de desarrollo y progresión, tiene varias teorías. Las más aceptadas son el crecimiento de tipo mural, más
más fijado, más centrado en el crecimiento a partir de la pared, ¿sí? Es un crecimiento más agresivo. Y el crecimiento hidrostático, que está dado por el aumento de la presión dentro de la cavidad quística, es decir, aumenta el líquido o el contenido del quiste. Los quistes pueden evolucionar en dos periodos. Un periodo intramaxilar, es decir, que queda contenido dentro del maxilar, que muchas veces suele ser subclínico, es decir, suele ser un hallazgo radiográfico inclusive, o tener un pequeñas eh, expresiones por parte del paciente, y un periodo de exteriorización donde ya hay una deformación del surco, hay cambios de colores que se perciben clínicamente, ¿verdad? En el periodo intramaxilar, el desarrollo de esta patología va a estar dado a través, más sobre todo a través del tejido óseo esponjoso. Va también a afectar las corticales, en cierta forma, y puede llegar a extenderse cuando un quiste es muy grande a cavidades anexas, pero no va a alterar la membrana hacia el seno maxilar, pero la membrana que tapiza el seno maxilar es respetada. Y lo mismo pasa con los elementos nobles. Con relación a las piezas dentarias involucradas, dependiendo de la posición del quiste, puede producir desplazamiento de las piezas dentarias, extrusiones, perdón, y malposiciones en las piezas dentarias si el quiste se ubica sobre todo a nivel apical, ¿verdad? En relación con las piezas vecinas, puede englobarlas, ¿sí? Y muchas veces terminamos haciendo cirugía de las piezas vecinas inclusive, ¿verdad? Para evitar recidiva a los quistes. En el periodo de exteriorización se van a dar algunos estadios. El de apergaminamiento, es decir, la pared de las corticales queda adelgazada hasta un punto que parece un pergamino. Si ese pergamino se fracciona, pasamos ya a un estadio de baldosas flojas. Eh, si eso es superado, pasamos ya a una deformación del surco o de la bóveda palatina, dependiendo de qué pieza esté afectada, donde van a verse cambios ya de coloración de la mucosa bucal. Puede tener también renitencia, es decir, ustedes si tienen que presionar con una palpación, van a sentir la resistencia del quiste, lo que está como por estallar de tanta presión que tiene, o bien que sea una fluctuación, es decir, donde no hay una presión marcada y ustedes pueden mover con el dedo y esta patología se va a movilizar el contenido, como si fuera un globo que no está muy inflado con el agua, ¿verdad? La deformación facial ya es un estadio eh, más avanzado, y ya también pueden haber presencias de fístulas mucosas y cutáneas y cambio de coloración en la piel ya en casos más avanzados, ¿verdad? Los tratamientos quirúrgicos de los quistes pueden ser dos: el tratamiento conservador y el tratamiento radical. Conservador, donde vamos a mantener, eh, vamos a descomprimir el quiste. También se lo conoce como marsupialización porque queda una nueva cavidad formada, y se lo llama también patch 1. El radical, donde se realiza la enucleación total de la patología quística, eh, en ese caso eliminamos por completo la lesión. También se conoce como patch 2. Estos dos tipos de tratamiento van a ver que tienen distintas características, ¿verdad? El conservador es cuando es una patología muy grande, y lo que hacemos muchas veces es quitarle la posibilidad al quiste de que siga creciendo, eliminando parte de su pared, y por lo tanto el motor de ese crecimiento va a estar eh, detenido, estancado. Y en el radical eliminamos totalmente el quiste. ¿Mm? Y luego podemos hacer una reconstrucción a partir de la cicatrización natural, o bien también podemos utilizar técnicas de regeneración ósea, si así lo deseamos, ¿verdad?
¿Qué ventaja y desventaja tenemos? En la descompresiva o marsupialización o conservadora hay una agresión menor a las estructuras vecinas, requerimos menor destreza quirúrgica y evitamos accidentes intraoperatorios, pueden ser hemorragias o operatorias, ya que vamos a quitarle el crecimiento al quiste y al disminuir la presión que circunda sobre el tejido óseo vecino, este puede inclusive recuperarse, ¿verdad? Y como desventaja, tenemos una cavidad accesoria nueva en la cavidad bucal, posibilidades de infecciones, una necesidad de higiene de esta cavidad nueva, y por supuesto también no podemos estudiar por completo la membrana quística. Esto también prolonga el tratamiento. En la radical, que es la que elegimos cuando hay lesiones que podemos manejar en un solo tiempo, hacemos la eliminación total de la cápsula. Menor riesgo de neoplasia porque no tenemos la pared quística ahí. Hay que rellenar la cavidad quística, no siempre, pero puede ser necesario. El paciente se queda más tranquilo. ¿Por qué? Porque le eliminamos por completo la lesión. Esto es importante para los pacientes que son sobre todo aprensivos. Como desventaja van a necesitar una mayor destreza técnica y bueno, como es una técnica más compleja, podemos alterar algún órgano o cavidad vecina. De los quistes, el que hablábamos anteriormente de la clasificación, el más frecuente es el quiste radicular, el quiste inflamatorio. Es una cavidad patológica ubicada en el tercio apical de la raíz, deformada, por supuesto, y de contenido líquido, semilíquido, y que está rodeado, como dijimos anteriormente, por una pared conjuntivo epitelial, que está obviamente cerrada sobre sí misma. Esto es lo que le permite el crecimiento. Muchas veces se origina a partir de un granuloma periapical, ¿eh? Es decir, que se da una secuencia. Ya vamos a ir viendo eso. Su contenido, esto de histopatología ya lo vieron esto, pero el contenido, me quería centrar en el contenido que tiene el quiste. Muchas veces en quistes muy grandes, lo que se puede hacer, donde ya tenemos un periodo de exteriorización, un estadio baldosa floja o apergaminado, lo que podemos hacer es una punción y aspiración. Tenemos ahí, retiramos el contenido del quiste y se va a ver un contenido citrino con cristales de colesterina. Es como si fuera como iridiscente. Eso usted lo ponen a la luz y parece como si fuera gotitas de colores arcoíris, ¿sí? ¿Qué factores estimulan a estos restos epiteliales que habíamos dicho, los de Malacés en este caso son los que actúan, como para que lleguemos a la formación de un quiste? En primer lugar, hay una inflamación de la pulpa, puede ser un trauma también, un impacto, algún agente químico irritante, o bien caries a través del microorganismo que van evolucionando a partir del conducto dentario, del conducto radicular hacia la zona apical, y ahí van produciendo en primer lugar un granuloma y después, bueno, eso va evolucionando. Este es un quiste que tiene una incidencia mayor en el hombre, en una proporción de 2 a 1 respecto a las mujeres. Sobre todo es más frecuente en la raza negra y en la cuarta década de vida en general. Es mayor su presencia en el maxilar superior por razones obvias, que es el aumento en la mayor cantidad de raíces, y también porque acuérdense que el sector anteroinferior es el que menos problemas de carie tiene en la arcada, debido a la limpieza de la lengua y factores que son más... también es un quiste que está relacionado con factores socioeconómicos, debido a que por falta de educación, por falta de acceso a la salud bucal, terminan con quistes radiculares. Su etología, como dijimos, en general va a ser a partir de un granuloma, ¿m? Pero puede ser directamente que se conforme a partir de una pared quística automáticamente, o bien a partir de un proceso infeccioso donde queda una fístula y el revestimiento de la fístula, acuérdense que era un epitelio, entonces puede dar origen
a esto también. Por eso decimos que se produce a partir de un granuloma periapical y en su interior van a ver que se estimulan estos restos epiteliales de Manasseh hasta que se cierran, forman pequeñas cavidades y se cierran, formando ya lo que es una cavidad única. ¿Cuáles son las teorías de la conformación quística? Bueno, ahí, esto ya lo vieron ustedes en tercer año, hay distintas teorías de cómo se produce la conformación quística con respecto a ciertas características para que el quiste aumente la presión osmótica en su interior, que a través de su membrana semipermeable en el exterior, en la superficie, este, ingrese ese líquido, y la falta de poder descomprimir ese quiste porque no tenemos esos vasos linfáticos en el interior del quiste. ¿Ya? Entonces vamos a ver una imagen que va a representar. Fíjense, yo no sé si ven mi puntero acá. En el interior, por todas esas teorías, van a ver que en el interior del quiste aumenta la presión osmótica, es decir, eh, esto hace que atraiga líquidos desde afuera y esto aumente aún más la presión hidrostática dentro del quiste. Así que el quiste ahí está bien tenso. También esto permite que esta membrana semipermeable también ingrese líquido por este aumento de la presión eh, osmótica en el interior. Y esto hace que el quiste siga creciendo a partir de presionar el exterior, donde está acá el tejido óseo, y va a ir aumentando en tamaño y el tejido óseo va a ir cediendo. En esta patología van a ver que tienen sus dos periodos evolutivos, como habíamos mencionado, el intramaxilar y el de exteriorización. ¿Qué vamos a ver en este periodo intramaxilar? El paciente, si es un poquito grande el quiste, va a haber una sensación de presión, porque va a tener una compresión de la tabla externa, puede ser también de las fosas nasales o movimientos a nivel del labio de la nariz, tiene que ser bastante grande el quiste en ese sentido, pero sí vamos a ver una sensación de extrusión de la pieza dentaria, como que estás queriendo salir. Puede haber cambios de coloración en la pieza dentaria. Si ustedes hacen una maniobra de intrusión, van a ver que el diente se hunde, se profundiza. Y el sonido sordo a la percusión vertical. Ustedes hacen una maniobra de percusión vertical y no sienten el golpe en seco. En este caso, la mayoría, como les dije, los quistes, acá en este caso del periodo intramaxilar, el tejido esponjoso va a ser a partir del cual vamos a crecer, el quiste va a crecer. Tiene características este quiste que es que rodea los elementos nobles, pero no va a producir reabsorción de conducto. Es decir, si ustedes observan una imagen radiográfica y ven que está el conducto dentario inferior intacto, podemos estar hablando de un quiste que es quiste radicular. Puede haber desplazamiento de las piezas dentarias, pero no va a reabsorber. Y puede sí haber abombamientos de las corticales vestibulares. Puede haber también desplazamientos, pero no va, de cavidad anexa, pero no va a reabsorber las corticales. En general no va a reabsorber. Y si reabsorbe, porque es muy grande, va a respetar lo que es la mucosa de la cavidad de vecina. En un periodo de exteriorización, la alteración de la coloración de la mucosa, vamos a ver un color opalescente en la región apical. Puede haber deformación del surco vestibular, sobre todo en las raíces vestibulares de los incisivos centrales, caninos y de vestibulares de premolares y molares. En el caso de la deformación del piso de fosas nasales, van a ver la protuberancia de Herbert. Y en el caso de las bóvedas prolatinas, y cuando hay deformación en esa zona, eso se va a dar muy frecuente en en los incisivos laterales superiores y raíces palatinas de premolares y molares. Eh, También puede haber una deformación del piso del seno maxilar, pero es muy leve, tiene que ser muy grande el quiste. Sí, como les dije anteriormente, puede haber un desplazamiento, pero con integridad ósea y membrana la mucosa de la fosa nasal. O sea que fíjense que es
Un quiste que, si bien crece, puede crecer en su aumento de su tamaño, no es un quiste agresivo con respecto a los tejidos vecinos y a las cavidades anexas. Esto es lo mismo que habíamos visto anteriormente. Los periodos de esterilización, en el caso de la crepitación apergaminada, van a ver que la tabla está adelgazada, pero no está destruida. Cuando eso se quiebra en varios pedazos, estamos hablando ya de un estadio de baldosa floja. Fíjense que en la remitencia, como le dije, la característica del contenido se encuentra a presión. Y en la fluctuación, la palpación digital o bimanual, el contenido quístico se encuentra a baja presión. Así que se puede movilizar con cierta facilidad. Puede haber borramiento del surco y puede haber, cuando es muy grande, deformaciones del rostro. Sobre todo a nivel de maxilar superior, que es el que, digamos, siempre es la tabla más delgada, digamos, ¿no? Entonces eso se ve más frecuentemente. En el examen radiográfico van a ver el periodonto ensanchado, sobre todo en la región apical. La transparencia es homogénea, es de un solo tinte, ¿cierto? Puede ser redondeada o puede ser alargada también. No siempre es redondeada. Sus bordes son nítidos. Ustedes van a ver sí o sí bien marcados los bordes del quiste, con una línea de osteocondensación periférica. Fíjense cómo se ve esta línea de osteocondensación, que está bien marcada. Miren acá, ¿eh? En un intento del tejido óseo por limitar ese crecimiento. Y en este caso, en este tipo de quistes, por lo general es una cavidad única. Aquí tenemos un caso clínico donde vamos a ver una, mm, una PAS 2, donde vamos a ver una eliminación total, enucleación del quiste. Y fíjense dónde se ubica el quiste. Accedemos a través de un colgajo, hacemos un colgajo que el colgajo se diseña de acuerdo a cómo es el tamaño del quiste y también a la técnica que vamos a emplear. Entonces, como es radical, vamos a hacer un colgajo que nos dé un amplio acceso. Aquí tenemos acceso, se eliminó, a veces puede estar presente en la tabla como un estadio apergaminado o no. En este caso ya no tenía tabla directamente. Y ahí se observa la pared quística. Vamos a hacer una nucleación a través de curetas. Vamos a pegarnos hacia la pared con el filo de la cureta hacia la pared y vamos a hacer un movimiento opuesto hacia el filo del instrumental. Vamos a ir despegando el quiste de en el perímetro de la pared y después, fíjense cómo vamos a tomar el quiste con mucho cuidado, tratando de no pincharlo si es posible, eh, y vamos a ir eliminando la pared quística. En este caso, eh, hubo una perforación del quiste, pero es muy difícil sacar el quiste por completo con el líquido, ¿eh? Ahí se observa la enucleación total de la membrana quística. Y a veces podemos hacer un remodelado apical si queremos conservar esa pieza dentaria. Eso ya lo van a ver en cirugía para la endodoncia u otra técnica de cirugía para la endodoncia, para conservar la pieza. Inspeccionamos la cavidad, hay que lavar profusamente este, para evitar, eh, para formular un arrastre mecánico y evitar que queden restos epiteliales o restos de pared si es que nos nucleamos por completo. Inspeccionamos que esto no quede en resto de pared, resto de tejido blando en el cel interior. Bueno, los quistes odontogénicos. Los quistes odontogénicos son aquellos, como decíamos, que son del desarrollo y que se forman a partir de el resto epiteliales que participan en la formación de la pieza dentaria. El quiste que sigue en frecuencia sería el quiste dentígeno, ¿sí? Que se caracteriza por estar constituida por una bolsa conjuntiva epitelial dentro de la cual se encuentra la corona de la pieza dentaria que está retenida. ¿Qué pasa? Nuestro capuchón pericoronario del diente, por alguna razón, se inflama, se estimula, crece
y la corona queda incluida, englobada, como se ve en la imagen radiográfica inferior, dentro del quiste, ¿sí? Forma parte del quiste, ¿sí? ¿Cómo diferenciamos entre un folículo dental, o sea, un saco pericoronario ligeramente ensanchado? Bueno, se habla de que si supera los 6 milímetros de radiolucidez acá, alrededor de la corona, podemos estar hablando o sospechar de un quiste dentígeno. Esto es una cuestión radiográfica, ¿verdad? ¿Cuál es la incidencia? Es más frecuente en hombres caucásicos y asiáticos. Tiene lógica porque son los que más dientes retenidos van a tener. ¿Sí? ¿Por qué? Por un menor desarrollo de los maxilares, de la mandíbula, eso hace que queden retenidos, impactadas las piezas dentarias y hay factores que van a estimular ese saco para el crecimiento. Es mayor en el hombre y en la tercera década de vida, sobre todo a nivel mandibular, porque es donde más se observan las retenciones e impactaciones de pieza dentaria, fíjense, 3-1 inclusive. La localización, en la arcada inferior van a tener que es más frecuente en el tercer molar, después en el canino, después en premolares, y en la arcada superior es más frecuente en el canino y en el tercer molar. En orden de frecuencia, el más frecuente que tenga esta lesión es el tercer molar inferior. Después le va a seguir el canino superior y después premolares y canino inferiores. Por último, el tercer molar superior. Así que es una lesión que sobre todo la van a ver en el tercero molar inferiores y caninos superiores. ¿Qué estímulo van a favorecer a esta producción de este quiste? Va a ser estímulos externos que pueden ser atenuados y constantes, factores traumáticos, infecciones por vía hematógena o alteraciones de raíces de dientes temporarios que van a terminar estimulando a este saco pericoronario de la pieza dentaria permanente. Estos derivan del folículo dental, de acuerdo, estos quistes derivan del folículo dental. Pero, ¿qué pasa con estos quistes dentígenos? Bueno, tenemos varios estadios en sí, para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué pasa? Si este epitelio dental no llegó a formar nada de diente, es decir, quedó la membrana y se abortó el crecimiento del diente, estaríamos en un periodo embrionario y ahí formamos un quiste primordial. Ahora vamos a ver la diferencia. Si es en el periodo dentinoblástico, se va a formar un odontoma quístico. Y si es en el periodo coronario, es decir, aquí ya se formó la corona, podemos hablar ya de un quiste dentígeno. Entonces, fíjense que la pared, acá se ve en la imagen, fíjense con un diente temporario, ¿sí? Y ahí va a ir creciendo el saco pericoronario en cuanto al contenido, ¿sí? Y va a ir desplazándose hacia el lado opuesto de la porción, de la porción quística, del contenido quístico. El crecimiento de este tipo de lesiones es por crecimiento hidrostático, igual al quiste radicular, transudación y diálisis. O sea que el crecimiento no es de tipo mural en este caso. En el periodo de... ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Hasta ahora? ¿Me siguen? La transudación y el diálisis en ese caso se van a dar porque va a pasar a través de las paredes. La transudación aumenta la presión osmótica dentro del quiste, ¿sí? La presión osmótica sí aumenta porque hay restos de células que liberan proteínas y cosas dentro del quiste, y eso hace que pase a través de la pared el líquido del intersticio que está por fuera, ¿verdad? Aumentando otra vez la presión dentro del quiste. ¿Eh? ¿Sí? Y en la diálisis son fenómenos parecidos donde lo que va a ocurrir es que va a haber una permeabilización de la membrana, ¿sí? Puede ser por el aumento
de la permeabilidad de la membrana a través, puede ser por el aumento del tamaño del quiste que tiende eso, y también hace que el líquido pase también a través de la membrana hacia el interior del quiste. Son fenómenos muy parecidos, es decir, que a veces estamos hablando como fenómenos individuales, pero se va dando la característica, digamos, dentro de todo un conjunto de fenómenos que ocurren, ¿se entiende? Es decir, acá lo que ocurre, digamos, es que, no me quiero detener en esta parte histológica, pero lo que ocurre es que se van produciendo todos estos fenómenos que tienden a que todas esas características vayan aumentando la presión del líquido en el interior. ¿Sí? ¿Cómo nos damos cuenta en el periodo intramaxilar? Y acá vamos a darnos cuenta clínicamente porque el paciente llegó al periodo de erupción y no presenta la pieza dentaria. Eso clínicamente. Y a veces radiográficamente, e inclusive a veces no estamos en periodo eruptivo, pero ya se observa la pieza dentaria retenida, impactada, en mal posición dentro el espesor del hueso, ¿verdad? Y después tenemos el periodo de exteriorización o extramaxilar. Vamos a ir evaluando cada uno. ¿Qué puede sentir el paciente? La sensación de opresión, molestia, sensación de presión. Aquí él es parecido a lo que sentía en el otro caso, ¿sí? Lo más que vamos a ver en estos casos son la ausencia de la pieza dentaria. Como decíamos en el caso anterior, fíjense que también va a crecer a partir del tejido óseo esponjoso, va a desplazar los elementos nobles, pero sin reabsorción del conducto, también respeta el conducto. Eh, Puede haber parestesias y neuritis por si hay una compresión muy grande del nervio, desplazamiento sí de piezas dentarias involucradas y sobre todo lo que, o sea, puede desplazar a la pieza dentaria que está dentro de la cavidad quística hacia el lado opuesto hacia donde está orientada. Si la cavidad está orientada hacia arriba, ¿sí? Hacia el reborde alveolar, se va a desplazar hacia la basilar, hacia abajo. Si está orientada en forma mesioangular, o sea, orientada hacia el diente vecino, se va a desplazar hacia el ángulo de la mandíbula, ¿sí? Así que esas son las cosas que eh, eh, tienen que tener en cuenta, ¿verdad? A nivel de las corticales palatinas, en general estos van a sufrir, palatinas y linguales van a sufrir la reabsorción, y algunos casos pueden presentar una perforación, pero sobre todo lo que se va a respetar en este tipo de quiste es la basilar. ¿Cuál es el problema que tenemos en estos quistes? Y si es muy grande, es operar un quiste de estos ya conlleva una, un gran riesgo de fractura mandibular, ¿sí? Así que eso hay que tener muy, muy bien planificado, ¿eh? En el periodo de esterilización vamos a ver alteraciones en la coloración de la mucosa, opalescente en las regiones de color opalescente, en la región donde se presenta, va a haber deformación del circo vestibular y también igual depende del dónde se retenga, o palatino, digamos, depende de dónde esté el retenido que va a formar parte de este quiste dentígero, ¿verdad? Si está en el canino, si el quiste es a nivel del canino retenido, y vamos a tener en la bóveda palatina. A eso hace referencia todo esto. Las características van a ser lo mismo, de acuerdo a dónde esté el tamaño en este periodo de utilización. Si el tamaño es muy grande, vamos a ver la crepitación a pergaminado, vamos a ver varosis flojas si está creciendo, vamos a ver remitencia y vamos a ver fluctuación. Vamos a ver mucha más remitencia en este quiste que fluctuación. Y también dependiendo del quiste, si, del tamaño, si vamos a ver deformación del rostro o no. En este caso, como es más frecuente en el maxilar inferior esta patología, es más raro que vean deformación del rostro, tiene que ser muy grande. Es lo que le decía anteriormente en esta diapositiva,
la mayoría de las, si es en el inferior, las dos zonas, o sea, no son tan gruesas las corticales vestibulares igual, el grado de afectación va a ser parecido. Pero en el maxilar superior, si es sobre todo el canino retenido, van a ver que va a haber abombada esa bóveda palatina por el aumento del tamaño en ese lugar. Fíjense que también va a respetar a las paredes del seno, este, excepto que se infecte. O sea que fíjense que si bien es grande, es un crecimiento importante, a comparación de los radiculares, eh, van a ver que también respeta ciertos elementos. Fíjense lo que les decía hoy, el tercer molar es el de mayor frecuencia. Si está en una posición vertical, el crecimiento se va a dar a partir a expensas del reborde. Y la pieza dentaria que esté afectada va a dirigirse en dirección opuesta hacia la basilar, donde, fíjense, se va a respetar la basilar. Ven cómo está esta lesión gigante, pero la basilar se conserva. Pero esto, imagínense, operar esto, ya vamos a estar hablando de una fractura segura. Si es horizontal oblicuo, se va a orientar el crecimiento, o el, mejor dicho, la pieza dentaria incluida hacia el ángulo, hacia el gonium. ¿Con qué vamos a diferenciar? Con el quiste primordial, donde no vamos a ver la pieza dentaria incluida. Con el quiste periodontal lateral, que vamos a diferenciarlo obviamente por la ubicación del quiste. Con el tumor adenomatoide, con el ameloblastoma, esta es una lesión con la que muchos van a ver que hay que diferenciar, pero hay características, cuando vean tumores, van a ver que hay características que lo diferencian, pero muchas veces la ameloblastoma a veces está como entidad propia y a veces termina incluyendo una pieza dentaria, entonces nos da de confiar si es en la imagen radiográfica, si es un quiste dentígeno o no, y con el dentígeno extrafolicular. ¿Qué diferencia hay ahí? Debemos observar si el diente se encuentra recubierto por una pequeña película de tejido blando. Se trata de un quiste dentígeno en este caso. Entonces, si presenta la película, estamos hablando de un quiste dentígeno extrafolicular. Miren este caso, esto ya sería un caso clínico. Aquí tenemos de un tamaño que es por lo menos eh, mediano. Aquí rodea, la lesión está rodeando la corona, así que ya es bastante fácil diagnosticar. Aumento de más de 6 milímetros del espacio. Y acá lo que se recomienda entonces es la remoción de la pared de la lesión y enucleación total. O sea, hacer colgajo, en este caso podemos hacer un colgajo lineal. Abrimos los dos colgajos, igual y vestibular, y ahí observamos que está parte de la membrana, en esta zona, la membrana quística, podemos observarlo ya, porque no tiene ya, en este caso ya no hubo que hacer un acceso para entrar, ¿verdad? Fíjense acá cómo se hace la extracción de la pieza dentaria y se elimina la pared quística. Por supuesto, esto mandamos a biopsiar. Y fíjense, si les queda algún alrededor de filoso, eso se regulariza para que no des problemas operatorios. Algunos eligen también el relleno de las cavidades. No siempre es necesario. Eso depende de la localización, depende de varios factores que el operador va a tomar en cuenta. Y del tamaño, sobre todo del tamaño de la lesión. Se hace la sutura y se termina. Este es un quiste dentígeno en un estadio intramaxilar. Fíjense, el quiste está en esta pieza dentaria. Fíjense el problema que teníamos acá. Este es un nene de 12 años que yo lo operé y esta, tenía estos dos retenidos. O sea, uno por lingual, que es este, y el otro por vestibular, en el canino izquierdo. Si ustedes
miran la posición en distintos fotogramas que tenemos acá, van a ver que el quiste, la porción coronaria, este es el quiste dentígeno, está acá frente al mentón y van a ir viendo que está inclinado o acostado. Van a ir viendo las distintas secciones, como miren, hasta esta altura llega cerca de la basilar. O sea que tenemos que tener un cuidado. ¿Qué se decidió? Ahora les voy a mostrar una imagen. ¿Qué se decidió? Bueno, se decidió hacerlo en dos etapas, hacer primero el vestibular y luego el lingual para evitar más riesgo de fractura, ¿verdad? Bueno, ahí van a ver, esta es una tomografía 3D, le vamos a ir sacando el tejido óseo y van a ir viendo cómo está realmente la pieza dentaria. Es decir, que acá tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque vamos a correr riesgo de fracturar, ¿sí? Aquí vamos a ver la cirugía. Se hace en este caso se opta por dos técnicas tronculares del lado derecho y del lado izquierdo. Se hace una incisión lineal amplia que nos permita bajar el colgajo, descender el colgajo, movilizar con libertad por debajo de, de la encía adherida, es decir, en la mucosa vestibular. Ahí vamos a tener que hacer el acceso porque no estaba expuesto el quiste. Entonces, tomando las posiciones con la tomografía, tenemos que hacer el acceso hasta que llegamos al quiste. Ya eliminamos parte de la pared. Muchas veces en este caso, fíjense que es imposible eh, obtener por completo la pared. Tenemos que ir tomando pedazos de la pared. Y vamos a acceder a la corona, tratando de limitar lo que vamos a sacar de tejido óseo para evitar posibles fracturas. Fíjense, ahí estoy utilizando un cincel recto de operatoria porque es lo más chiquitito que tenía, como para luxar un poquito la pieza, como si fuera a la manera un elevador, ¿sí? Eh, y fíjense que ahí tomo con un force de niño superior y lo retiro, ¿sí? ¿Qué ventaja teníamos en esto? Al no estar erupcionada esta pieza dentaria, no hay mucha resistencia del ligamento periodontal. Entonces, eso nos da facilidad al momento de luxar. Hacemos una sutura, yo en este caso me decidí por una sutura continua con algunos puntos de seguridad este, independientes. Y bueno, ahí hicimos la cosa. El nenito se portó muy bien, la verdad que sorprendió, porque la mamá era médica y bueno, lo habló bastante, lo habló. ¿Qué recomendaciones le damos a este tipo de pacientes? Evitar actividades físicas que puedan comprometer, porque acá queda debilitada la mandíbula. Entonces, hay que evitar que se golpee, que se impacte, produciendo algún tipo de fractura, ¿verdad? Bueno, a ver si podemos adelantar un poquito para... No, no puse hueso porque el tamaño, en general, no es necesario poner hueso en estos casos, ¿verdad? Dos cosas que yo opté por, yo no soy mucho de incluir cosas extrañas, a menos que sea necesario, ¿verdad? Cuerpos extraños, digamos. Si bien los huesos liofilizados son biocompatibles y todo, pero yo prefiero no colocar nada en estos casos. Primero, por el tamaño de la lesión no era tan grande. Este caso se descubrió porque la ortodoncista le hizo una radiografía para hacerle la ortodoncia y ahí descubrió que no estaba la pieza dentaria y descubrió la posición. Sé que fue un hallazgo radiográfico, ¿verdad? El quiste primordial. Pasamos al otro quiste. ¿Se acuerdan que le decía que íbamos a diferenciar con el quiste, el otro quiste anteriormente mencionado? ¿Eh? Em,
Y fíjense que acá no vamos a ver la pieza dentaria como se ve en el quiste dentígeno que le mencioné anteriormente. ¿Qué problema tenemos en este quiste? Eh, la membrana de este quiste es muy delgada, es muy delgada. Entonces ustedes al momento de eliminar y van a tener un problema porque se les va a romper. Los otros quistes son membranas duras, ustedes los sacan, los tiran y es duro. Eh, puede ser paraqueratinizado o ortoqueratinizado. El más peligroso es el ortoqueratinizado, porque es el crecimiento más grande, ¿verdad? Más acelerado. ¿Y por qué tenemos este problema acá de recidiva con estos quistes con la pared? Porque van quedando o resto de pared o quistecitos hijos como se ven acá. Entonces eso vuelve a una recidiva otra vez del, del quiste, ¿eh? El contenido es semisólido pastoso, ¿eh? Como jabón, como si fuera un jabón en polvo que está moscado, color blanco, grisáceo, amarillo, como si fuera de aspecto sucio, ¿verdad? Si hay una infección agregada, puede haber pus también, como cualquiera de los quistes, eso pasa en cualquiera de los quistes. En este caso, fíjense, lo que se hace es, durante la formación del kit de la pieza dentaria, se aborta el proceso de la formación del germen dentario y solamente queda el saco pericoronario que da origen a todo esto, ¿sí? Todo lo otro que yo no le estoy mencionando es todo celular y cosas que ustedes ya vieron en tercer año, si no es larguísimo el tema. Fíjense que tiene un crecimiento a expensas de la pared, un crecimiento de tipo mural, a expensas de la pared del quiste, ¿eh? Crece un poquito por hidrostático al comienzo, por eso dice por contenido acumulado, pero luego, ¿qué pasa? Lo que va creciendo, aumentando la pared y se va creciendo a partir de esa presión que genera la pared hacia el tejido óseo circundante. Esto es una incidencia mayor en hombres, este quiste primordial, sin predilección de raza, se da en la tercera edad de vida, en la región del tercer molar, sobre todo, o distal a este. En el maxilar superior está primero la zona de incisivos y caninos, donde vieron que en esa zona hay mayor agenesia dental, no aparecen, muchas veces no aparece la pieza. Eh, y también por esos lugares, porque ahí donde hay también están los dientes supernumerarios, que terminan siendo abortados en su formación y queda este quiste muchas veces ahí. En este caso, en el periodo intramaxilar va a haber una reabsorción del tejido cortical, produciendo reabsorción y desplazamiento de elementos nobles con presencia de parestesia neuritis. Fíjense que acá el crecimiento sí ya puede producir reabsorción de piezas dentarias y desplazar con mucha fuerza a los elementos nobles, causando parestesia y neuritis. Este, también, fíjense que hay un respeto en cierta forma a la basilar. ¿Por qué le estoy dando esto? Porque las lesiones tumorales son las que ustedes van a ver. Cuando estamos hablando de tumores, la basilar ya no va a ser respetada, ¿eh? En el periodo de esterilización, también van a haber deformaciones del surco vestibular, cambios de coloración, fístulas en la mucosa. En general no van a haber signos de crepitación no apergeminado y baldosas flojas, pero sí van a haber remitencia y fluctuación. Esto es lo mismo que el anterior, puede haber deformación del rostro y fístula cutánea dependiendo, chicos, del tamaño de la lesión. Lo mismo que el cambio de coloración en la piel, dependiendo a qué grado de tamaño llegó la lesión del quiste primordial. Es un quiste que se da eh, vuelve a aparecer, digamos, no me está saliendo la palabra ahora, cuando usted lo elimina entre un 10 y un 40%, o sea que es muy recidivante, ahí está la palabra, muy recidivante. Esto debido, como les dije, a la membrana muy delgada y la dificultad que esto requiere en cuanto a su remoción. También por los quistes satélite que le había mostrado,
Y bueno, la dificultad en cuanto a la accesibilidad, esto por la localización, ¿no? ¿Con quién vamos a diferenciar? Sobre todo con el ameloblastoma, o sea, el tumor quístico, ameloblastoma quístico, por la incidencia y la localización parecida, inclusive por la agresividad. Así que acá vamos a tener que hacer una biopsia para ver, ¿eh? Cuál es realmente la diferencia. Pero ese es el más parecido. Bueno, aquí vamos a ver unos casos clínicos de del tratamiento radical. Son los exámenes radiográficos y de tomografía son de rutina, siempre tienen que hacer por lo menos un radiográfico dependiendo de la lesión y hacer en 2 o 3 planos si es posible. Fíjense, a ver si veo acá. Acá se ve la lesión, se está incluyendo a toda esta pieza dentaria, por lo cual si queremos salvar esta pieza dentaria vamos a tener que hacer un tratamiento de conducto con todas estas piezas dentarias incluidas, y después en lo que es cirugía para la endodoncia, hacer una remodelación apical o directamente una apicectomía. En este caso, apicectomía iría mejor, ¿verdad? La anestesia que hicimos es la troncular y podemos hacer un bloqueo de esta pieza y podemos hacer un bloqueo troncular del otro lado o podemos hacer dos terminales por lingual y sobre todo por vestibular al mentoniano. Así se vería la lesión. Vamos a hacer una incisión de Newman para tener un buen acceso. Acuérdense que lo importante en la elección del colgajo es el acceso. Si ustedes no tienen buen acceso, no van a poder eliminar por completo la lesión. Fíjense, se eliminó, se hizo la de Newman porque yo necesitaba un acceso porque el quiste se aproximó al tercio medio de la raíz, entonces yo necesito mejor acceso. Ahí tengo la pared quística, ¿eh? Miren acá, vamos a eliminar la pared quística o la membrana, como quieran llamarle, y ahí nos va a quedar el lecho, ¿eh? Lo que hacemos acá, fíjense como les dije, es el tratamiento, si queremos conservar la pieza dentaria de conducto y resección de esta porción que está ya afectada. Si está muy afectada la pieza dentaria, yo directamente las elimino. Y regularizamos los bordes y márgenes óseos. Pues en este caso lo hicimos a través de una fresa para regularizar. Y ahí se ve el tamaño de la fístula a nivel vestibular y se realiza la radiografía de control. Fíjense que esta pieza entera le hicimos el conducto, hicimos una apicectomía. Ya se ve la formación de tejido óseo alrededor. Esto al año, ya el paciente está sano por completo. Aquí se ve ya, fíjense lo que les decía hoy, que se ve perfecto ya la neoformación ósea. En el caso de PAS 2, la imagen radiográfica del quiste, donde vemos acá, y acá el quiste está al sondear, van a ver que el quiste se encuentra acá, al costado. Lo que hacemos es la apertura del quiste sin lesionar el tejido óseo periodontal. Vamos a hacer acá una apertura del quiste. ¿Para qué? Para que destruir esta pared que está acá. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es quitarle la posibilidad de crecimiento al quiste. Se sutura la cubierta de la mucosa al periósteo con una sutura reabsorbible, o sea que acá, esta cubierta de la mucosa, vamos a suturarla al periósteo acá abajo, y después se cubre toda esa cavidad formada con esa cavidad con una gasa formada que generalmente le ponemos vaselina para que sea hidrófuga y
rechace la saliva y el agua en esta zona. ¿Mm? El postoperatorio, miren lo que les decía yo, que acá tenemos un quiste, tenemos una cavidad anexa. Esto va a tapizar todo, pero es un problema para el paciente porque va a tener otra cavidad para limpiar. Pero fíjense acá cómo ya la lesión desapareció y hay una cicatriz leve a nivel de la lesión aparte después de los 6 meses. ¿Mm? Bueno, acá es lo mismo. Fíjense, acá tenemos un dentígeno y el esquema que les decía anteriormente. Acá vamos a suturar la pared a la mucosa, así, de este lado lo mismo, para evitar que esto siga creciendo. Ahí le sacamos la posibilidad de crecer. ¿Qué nos va a permitir eso? Hacemos hacia el vestibular porque es la zona que tenemos. ¿Qué nos va a permitir eso? Descomprimir esto y darle la posibilidad al organismo de reducir el tamaño del quiste. En todo caso, en una segunda sesión podemos eliminar el quiste por completo, pero eso pasado un buen tiempo. Entonces hacemos una incisión horizontal con el bisturí en la línea mucogingival. Lo que hacemos es, ahí se observa, fíjense la lesión, lo que hacemos es bajar bien el colgajo y ahí miramos que tenemos el nervio mentoniano, así que ojito ahí. Ahí lo que vamos a hacer, proteger al nervio mentoniano con un instrumental, como se ve acá. Eliminamos parte de la pared quística y lo que hacemos, fíjense, de la pared ósea, perdón, y lo que hacemos es después esa pared quística o esa lesión suturamos eh, a nivel del tejido óseo. Eliminamos la cubierta ósea y se reseca la cubierta de quiste para su análisis histopatológico. Eliminamos todo lo que está ahí adentro, básicamente. En este caso, se realiza la exodoncia del elemento retenido y de la pared del quiste se elimina también. Regularizamos la lesión, siempre protegiendo el tejido óseo nervioso. Y fíjense que acá lo que vamos a hacer es suturar al tejido óseo. Hacemos pequeñas cavidades o perforación al tejido óseo, en la cortical vestibular, y vamos a suturar la mucosa ahí, la mucosa vestibular. Y rellenamos con la gasa formada con, en este caso con acetona, para evitar el paso de la saliva. ¿Eh? A los 12 meses, fíjense cómo ya se ve la formación. Inclusive por el tamaño podríamos haber hecho una resección total y reposición de los colgajos. Acá tenemos un quiste dentígero, lo mismo, fíjense que acá lo que vamos a hacer es hacer un colgajo que esté diseñado para acceder al lugar. Acá tenemos que tener cuidado en esta zona, no irnos muy al lingual porque acá a veces el lingual viene para acá. Vamos a tener el acceso por la región de la tabla ósea vestibular, o sea que va a ser muy parecido al que hacemos cuando sacamos un tercero. ¿Mm? Hacemos la osteotomía, eliminamos la pared quística, regularizamos los rebordes óseos posteriores a la exodoncia del elemento retenido y hacemos lo mismo. Hacemos las perforaciones en la tabla ósea vestibular y hacemos la sutura de la mucosa vestibular. Esta colocación de las gasas generalmente van cambiando cada 10, 20 días, vamos cambiando durante 3 meses para que esto no se llene de tejido de comida, ni de saliva, ni de tejido, ni de líquido. ¿Sí? Y ahí se ve la regeneración ósea a nivel de los 8 meses con esta cicatrización. Pero nos queda esa cavidad anexa, ¿no? Es uno de los problemas que tenemos acá. Acá también se observa un quiste radicular con una fístula en la bóveda palatina. Esto generalmente estamos hablando de un quiste
generalmente lateral, ¿sí? Pero lo que van a ver es que se va a realizar un abordaje, perdón, se va a realizar un abordaje acá por vestibular para lo que es la episiotomía, hacia el corte de la raíz, y para eliminar el quiste vamos a hacer el abordaje por por palatino. Entonces vamos a eliminar la pared quística. eh, en este caso se iba a hacer una marsupialización, así que se hace el mismo procedimiento. Vamos a suturar a los tejidos óseos circundantes lo que es la parte de mucosas y vamos a perforar la membrana quística. Pero básicamente ustedes cuando sacan el crecimiento, para que ustedes comprendan, en la marsupialización lo que hacemos es quitarle al quiste la posibilidad de crecer. Esto es la apicectomía, se comprueba, fíjese acá se ve en esta puntita la gutapercha que quedó ahí y se hace la reposición del colgajo. Bueno, hasta ahí todo lo que son quistes del desarrollo ontogénico. ¿Qué era lo que íbamos a dar? Yo ahora, a partir de esto, les voy a hablar un poquito rápidamente de lo que son quistes, unos 15 minutitos, lo que son quistes no ontogénicos, pero para que tengan noción, porque les puede pasar y aparecer. Que son quistes que no se forman, como dijimos, a partir de formación de piezas dentarias, sino bien por quistes por restos epiteliales que participan en el desarrollo de los maxilares. Lo más importante son el naso palatino, naso alveolar y lóbulo maxilar. De estos tres, el más frecuente es el naso palatino, ¿sí? Por eso decimos que son quistes formados por la inclusión epitelial de líneas de fusión en los procesos embrionarios, que forman maxilares y mandíbulas, ¿sí? Fíjense que el naso palatino no es nada despreciable el 11% que tiene acá, ¿sí? En comparación con los otros quistes del desarrollo ontogénico, prácticamente no se dan. Entonces, vamos a hablar un poquito solamente del lazo palatino. Son elementos que se originan en el resto embrionario, como dijimos anteriormente, que quedan atrapados en esa línea de sutura y se va a ver que se ubica en el conducto de la papila palatina, o conducto incisivo, y a partir de ahí va a ir creciendo, puede afectar a las piezas dentarias. Los factores que la van a estimular pueden ser factores traumáticos, mecanismos constantes como la masticación muy descontrolada, agresiva, digamos, mecanismos inconstantes, prótesis que son mal adaptadas, o sea que fíjense que eso puede estimular este crecimiento. Se va a dar en la porción media de los procesos intermaxilares y el proceso nasal interno, en la unión entre el paladar, en la unión entre el paladar secundario y a expensas del proceso maxilar superior. Voy a pasar toda esta parte porque yo lo que quiero es que vean esto. Miren esto, el lugar donde está puede llegar a desplazarse hasta esta zona, porque cuando son muy grandes lo van a ver así, incluyendo a piezas dentarias también. En la forma radiográfica van a ver que puede aparecer como una forma de corazón o bien puede ser redondeado también, pero esta es una presentación más frecuente. Puede estar en una posición más alta del conducto o más baja del conducto. Bueno, acá fíjense cómo se puede observar. Esto todavía está limitado hacia la zona palatina, en el conducto, que va al conducto nasopalatino, y ya se puede ir al vestibular también. Voy a pasar rápido esta parte porque como esto le agregué a forma de información, lo que quiero es mostrarle el caso clínico que tenemos acá. Generalmente esto lo que es del desarrollo no ontogénico no se pregunta, pero sí quería mostrarles el caso clínico que tenemos acá. Vamos a pasar toda esta parte porque esto es todos los quistes que no eran acá. Bueno, este es el caso clínico. Miren esto. Acá tenemos
el seno maxilar izquierdo, derecho, perdón, seno maxilar izquierdo, y fíjense, todo esto que está acá, es el quiste, es un quiste. Paciente viene, me pregunta que siente una sensación de compresión. A él ya le dolía porque se ve que se había agregado una infección vía a través de estos conductos que estaban, estos dientes que estaban ya contaminados con la pieza dentaria. Esto es aquí se ve el tamaño, voy a mostrarles para que vayan viendo, presten atención acá a esta zona, cómo va a ir evolucionando. Fíjense, ahí están los dos senos y miren lo que es la lesión. Voy a ir sacando. Miren otra vez acá porque voy a volver. Miren las piezas dentales incluidas. Incisivo central y incisivo lateral. Ahí vuelvo para atrás. Y ahí van a ver, miren cómo están incluidas esas dos piezas dentarias. Las otras están por fuera. Miren el tamaño de la lesión cómo queda. ¿Ven? Aquí este es un paciente que estaba sufriendo mucho. Vamos a ver acá. En este caso se hace la anestesia. Acá hacemos lo que es el colgajo. Ya no me voy a detener en esto porque quiero mostrarles cómo se veía. Miren acá. Acá se ve la membrana de la mucosa. Ya había producido ya. Miren ahí lo que yo les decía, cómo hacemos el despegamiento de la membrana. ¿eh? El filo va hacia la pared ósea y hacemos un movimiento opuesto hacia ese lugar. Hacia el quiste vamos desplazando. Ahí separamos. Esto es muy difícil de conservar. Miren cómo se observa. Ya ni siquiera tuve que hacer una, una ostectomía para remover tabla ni nada de eso porque ya estaba totalmente perforada la tabla. Se ve un poco mal el video, les pido disculpas por eso. Aquí fíjense la pared quística. Esto es lo que sacamos. Miren el tamaño que tiene. Miren lo que es. Sacamos las dos piezas dentarias que estaban incluidas en la lesión. Miren lo que es el tamaño de ese quiste. ¿eh? Muy, muy grande. Y bueno, esto es el postoperatorio inmediato. Se hizo la incisión de Newman, fíjense. Este es el postoperatorio inmediato. Esto es a los 7 días. Miren cómo el paciente va. Esto les muestro para que vean cómo tiene acá estos hematomas. ¿eh? Esto es normal por la adhesión que hacemos al cuerpo. Y después de 7 días, inclusive a veces van a ver que tiene coloración amarillenta a nivel de la piel. Así que eso, si les pasa, no se asusten. Bueno, bueno chicos, les agradezco por su atención y espero que les haya servido, que les haya gustado. Eh, si tienen alguna duda, pueden preguntar, no hay ningún problema. De todas maneras, vamos a estar subiendo lo que es el teórico al aula virtual, ¿saben? Sí, la, reni- la renitencia, para que vos me entiendas, te hago un ejemplo. Es una característica que va a presentar el quiste. Pero para que vos me entiendas, vos imaginate el quiste como si fuera una piñata a la cual que tiene una pared gruesa, no una piñata que se rompe fácil, ¿sí? Imagínate así. Y que vos le vas a llenar de un contenido, en este caso puede ser un contenido líquido, ¿sí? Lo que va, mientras más presión vos le pongas a ese globo, digamos así, más duro vas a sentir al palpar el quiste, más duro vas a sentir esa devolución de tu presión, ¿sí? Eso es la renitencia. Y la fluctuación es cuando ese globo no está tan inflamado, perdón, no está tan lleno del contenido líquido, y vos palpás y se hunde fácilmente. No sé si me explico. Tra- tra- Traté de hacerlo así para que vos me... Bueno, eso sería todo, chicos. Bueno,
Sí, el periodonto ensanchado, bueno, eso es periodoncia, pero lo que vos vas a ver es que vas a ver que a nivel del círculo, el periápice, vos vas a tener todo el ápice, a nivel, el periodonto periapical está ensanchado, porque vos tenés esa lesión quista, ¿entendés? Claro, sí. Acuérdense que hubo un periodonto, un espacio periodontal tendrá 1 milímetro radiográficamente como normal, ¿eh? Cuando eso aumenta la presión en la zona, va a ver que eso va a aumentar ese tamaño, ¿eh? No, 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 no. No, clínicamente no. No, no. Está mal expresado, es el espacio periodontal. Gracias por la corrección. ¿Hay alguien más? No, por favor, por favor. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Los dejo libres para ir a comer y a su clase, ¿eh? Les agradezco por la atención. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego. Chao, Hasta chao. luego, Hasta luego, doctor. doctor, Chao, gracias. chao. Nos vemos. Nos vemos.